El Palacio del Buen Retiro, actual sede del Museo del Ejército, tuvo su origen como alojamiento de los reyes católicos durante sus visitas al monasterio de los Jerónimos. Felipe II, tras su boda con María Tudor, encargó a su arquitecto de El Escorial, Juan Bautista de Toledo, levantar unas torres y utilizó estos aposentos durante la Semana Santa y en las numerosas ocasiones de duelo familiar, lo que hizo que se conociera desde entonces con el nombre de Retiro Real o Buen Retiro. En 1629 el conde duque de Olivares sugirió a Felipe IV ampliar el Cuarto Real y a toda prisa construyó el palacio y los jardines del Buen Retiro. Un edificio hermoso que nació como Adán joven, perfecto, tan breve y suntuoso que fue sin distinción obra y concepto, en cuya idea, a fuerza del cuidado, fue apenas dicho cuando fue formado. El Palacio Real consistía en una construcción de ladrillo con planta cuadrada de 3 alturas, patio central y 4 torres en los ángulos. La precaria situación económica del momento y la premura en llevar a cabo su construcción dieron como resultado una edificación defectuosa, cuya sobriedad exterior encubría la opulencia de su decoración interior. Para decorar el llamado Salón de Cortes o de Reinos, pieza noble del palacio, el conde duque encargó a los mejores pintores de la época, todos residentes en la corte española, una serie de 12 cuadros de batallas que representaban victorias militares durante el reinado de Felipe IV. 6 de las escenas militares iban colocadas en el muro norte del salón y las otras 6 en el sur, y entre ellas se dispusieron otras 10 pinturas de menor formato situadas entre los balcones y las ventanas que representaban los trabajos de Hércules. En ambos extremos del salón, pies y cabecera, se hallaban colgados respectivamente los retratos de los reyes Felipe IV e Isabel de Borbón y su hijo el príncipe Baltasar Carlos, y flanqueando el trono Felipe III junto a Margarita de Austria. Bajo las pinturas se situaron 14 mesas de jaspe y 12 leones de plata, y los suelos se cubrieron de alfombras. La decoración del techo mostraba ricos grutescos dorados de motivos florales, y los escudos pintados de los 24 reinos que formaban el Imperio Español, comenzando por el lado de Levante a la entrada del salón, por los que iniciaron la unidad peninsular, Castilla, León y Aragón. Se sucedían a continuación los demás escudos hasta llegar al fondo en donde se encontraba el trono, y los escudos de los 2 últimos reinos en incorporarse a la corona, Navarra y Portugal. Con este magno decorado se resaltaba como un mensaje subliminal la gloria del Imperio Español sintetizada en la monarquía militar de los Austrias. No en balde los reyes y el príncipe lucen la banda y bengala, atributos del generalato. De ahí que haya sido sin duda un escenario inmejorable para la exhibición y evocación del prestigio de una época de la historia militar de España. Por ello, cuando el general Espartero a mediados del pasado siglo decidió hacer del Palacio de Buenavista su residencia privada, trasladó el Museo de Artillería a este nuevo emplazamiento, que desde entonces se convirtió en su sede. Aquella decisión puso fin a una larga andadura, por cuanto el museo, en su origen de artillería, es uno de los más antiguos de España y el segundo más antiguo de Madrid. Es en la segunda mitad del siglo XVIII, con las ideas enciclopédicas impulsadas por el movimiento ilustrado, cuando se perfila el concepto de museo como hoy lo conocemos, teniendo el entonces Museo de Artillería su propia finalidad de instruir a los oficiales del cuerpo. Atrás quedan los gabinetes de los siglos pasados con su acumulación de objetos y su acceso restringido. Se trata además de un momento en que se verifica en la España ilustrada una nutrida representación militar en el ámbito científico, que se traduce en la presencia de un tipo de militar intelectual, amante de la disciplina y la reglamentación, que vuelve a unar las armas, las ciencias y las letras. Ello explica que ya Fernando VI deseara fundar un Real Museo Militar, aunque será Carlos III quien, creando los Reales Cuerpos de Artillería e Ingenieros, abrirá la vía para la fundación en 1803, a instancias de Godoy, del primer Museo Militar de España. El museo se instaló en 1804 en el Palacio de Monteleón, situado en la actual Plaza del 2 de Mayo. Su primer director, el capitán de artillería don Joaquín Navarro Sangrán, consiguió donaciones y aportaciones de toda España.
Tras la Guerra de la Independencia, expoliado y destruido el Palacio de Monteleón, se decide el traslado de los fondos al Palacio de Buenavista, y de allí en 1841 pasó definitivamente al Palacio del Buen Retiro. El espíritu de la época, el romanticismo, con su carga de individualismo, viene a sumarse al espíritu ilustrado, lográndose así una síntesis del aspecto y contenido del Museo de Artillería. Con la incorporación sucesiva de los museos de ingenieros, infantería y caballería, se conformó lo que se llama desde 1940 el Museo del Ejército. El Salón de Reinos, corazón de la sede actual del museo, aun privado de los cuadros que lo hicieron célebre, presenta hoy un amplio abanico de recuerdos militares. Coronado por banderas, circundado de panoplias y retratos, guardado por mosqueteros, ballesteros, piqueros, arcabuceros y fusileros, maniquíes que reproducen uniformes de los siglos XV a XVIII, sus vitrinas muestran objetos diversos en una exposición heterogénea, que se pone súbitamente al día con los uniformes de los últimos caídos en Bosnia. El germen del Museo del Ejército lo pusieron los artilleros dieciochescos al propiciar la creación del Museo de Artillería con una finalidad utilitaria, acorde con la Ilustración, en la que se aúna la vocación docente con el deseo de acoger los objetos y modelos de armas más adecuados a la instrucción. La colección de artillería primitiva, que ha sido valorada como una de las más completas y mejores del mundo, muestra la evolución de la ciencia artillera desde los orígenes de la historia del arma hasta finales del siglo XIX. Las máquinas de guerra más antiguas, de las artes tormentaria y poliorcética, se hallan representadas por diversos modelos y maquetas. Máquinas de aproche, de asalto o demoledoras, empleadas hasta comenzado ya el siglo XVI, y conviviendo desde el XIV con la artillería primitiva y el uso de la pólvora que España conoció a través de los árabes y con la que pronto hizo sus primeros disparos. Muchas bolas de hierro les lanzaban con truenos, de las que los hombres tenían mucho miedo, pues a cualquier miembro del hombre que diesen lo arrancaban como si se lo cortasen con cuchillo. España fue una de las naciones pioneras en Europa en la utilización de bocas de fuego, y ello hace que sus fondos sean numerosos y variados, formando una colección llena de piezas notables de hierro forjado. Una bombarda de tiro recto para batir muros, otra de 3 metros que disparaba piedras de 10 arrobas, o una recámara de bombarda de hierro forjado de mediados del XV, que empleó Fernando el Católico para tomar la ciudad de Baza. Estos fondos se completan con piezas de tiro curvo para el asalto de plazas, como los morteros o los pedreros, y experimentan mejoras posteriores al construirse de metal fundido, bronce o aleaciones y lograr mayor precisión, dando lugar a los cañones y culebrinas. El museo acoge entre sus fondos diversas piezas de artillería renacentista de la colección imperial de Carlos V. No solamente los rayos del sol, sino los relámpagos de Júpiter mando. Con la llegada de la dinastía borbónica en el siglo XVIII se dictaron nuevas ordenanzas en el ejército. Entre estas destacan las de la reducción del número de piezas y la limitación del número de calibres empleados, obteniendo armas más cortas y manejables, gracias al empleo del cartucho y menos pesadas, y dando lugar a la aparición del obús, pieza intermedia entre cañón y mortero que lanza granadas. Un caso particular de recreación de un ambiente se da en la sala árabe del museo, emulando una moda norteamericana de principios del siglo XX que gustaba de mostrar los objetos en interiores de la época, al estilo de los dioramas en los museos de ciencias, al objeto de ambientar más eficazmente al espectador. La sala árabe se ha decorado siguiendo modelos de la Alhambra de Granada. Muestra una colección de sables, dagas, gumías, alfanjes, junto a la espada de Alí Attar, señor de Zafra. También conserva monedas de plata árabes califales andaluzas y varias monturas de lujo bordadas en oro. Además de un alfanje de acero de Damasco del siglo XV, se muestran diversas ropas y objetos del rey Boabdil, entre otros su espada jineta y su estoque real.
Si el Señor no edifica la casa, inútil trabajarán los que la labren. Una de las colecciones estelares del Museo del Ejército es la armería de la Casa Ducal de Medinaceli, que se compone de un buen número de armaduras de batalla y diversas piezas defensivas sueltas, algunas excepcionales, celadas, petos, almetes y testeras, fechables en su mayor parte en los siglos XV y XVI, además de cañones de hierro y de bronce, armas blancas y de fuego, como alabardas, lanzas, mosquetes y arcabuces. Por encima de tantas corazas bruñidas, escarpes y rodelas, sobresale la armadura ecuestre del duque de Alcalá. En la colección se mezclan las piezas más austeras con los más cuidados arneses. Adornos grabados al aguafuerte, emblemas, motivos evocando hojas y figuras, cuando no ricos contrastes en plata sobre fondo dorado, como en la armadura italiana del duque de Feria. Entre los recuerdos del emperador Carlos V cabe destacar el estandarte de la Santa Hermandad de Toledo, que el emperador llevó a la campaña de Túnez, y el tosco tablero de madera que le sirvió de mesa cuando desembarcó en Asturias en su primer viaje para tomar posesión del trono de España. Pero lo que más llama la atención es la magnífica tienda de campaña de origen indo-portugués bordada en algodón que se relaciona tradicionalmente con aquella campaña de Túnez. Viendo que era la tizona y antes de que el golpe le llegase, dijo: «Vencido soy». La llamada tizona, la espada jineta atribuida tradicionalmente al Cid, una hoja mítica que preside la sala de armas. Desde que Alfonso VI, a la muerte del campeador, la llevara consigo, formó parte del tesoro real de los reyes castellanos. Las piezas más antiguas conservadas en esta sala son las hachas de piedra del Paleolítico y Neolítico, y junto a ellas una pequeña colección de armas de la Edad del Bronce y del Hierro, destacando una insignia celtibérica de la antigua Uxama. La Oploteca cuenta con un total aproximado de 1.900 armas de fuego de los más variados tipos. De los siglos XV y XVI se muestran palos de trueno, truenos, culebrinas de mano, arcabuces y mosquetes, destacando el cañón de mano de Hernán Cortés. El disparo de estas armas portátiles individuales se obtenía mediante una llave de serpentín, o de mecha primero, y con la chispa producida por un pedernal a partir de 1510, gracias a la llave de rueda. De este modo se fabricaron carabinas y escopetas para la caza y el tiro deportivo en los siglos XVI y XVII, así como armas cortas de todas las épocas, de las que el museo conserva una nutrida representación: pistolas de rueda, una contundente pistola trabuco, avisperos de hasta 24 cañones y algunas muy curiosas armas mixtas, por lo general asociadas a un arma blanca. La llave de pedernal o de sílex ha ido evolucionando al paso de los años y dando lugar a sucesivos modelos. A mediados del siglo XVI, la chenapán, la llave española o llave de patilla, la llave a la napolitana, la llave a la moda de Madrid, la morlaca y desde 1610 la francesa. Las primeras armas de percusión nacen con el siglo XIX, como las de pistón, y otras de nombre igualmente pintoresco como la llave de píldora, la de tubo o la de cebo transportable, que por sí solas servían para identificar un arma, su autor y su época, y de las que se muestran en el museo numerosas piezas de carga múltiple y simple. También se conservan diversas armas antiguas de retrocarga que utilizaron los primeros cartuchos a partir de 1851. Y hay armas de repetición con infinidad de variantes. Gemelas, pero enfrentadas siempre, las pistolas de duelo muestran llamativas tallas, labores y damasquinados. Los pobres constructores de los cañones groseros de Baza se admirarían de ver que la gruesa lombarda, convertida en culebrina, después en arcabuz, luego en mosquete y por último en fusil, es el arma del soldado de infantería.
La sala dedicada a la Guerra de la Independencia tiene una particular importancia para este museo, por cuanto en 1808 su personal de plantilla se unió al pueblo de Madrid y utilizó los fondos para luchar contra el invasor, pereciendo en la gesta. Aquí se conservan testimonios de los capitanes Daoiz y Velarde, quienes el 2 de mayo abrieron las puertas del Palacio de Monteleón y repartieron las armas entre el pueblo, y del teniente Ruiz, herido también ese mismo día. En bajorrelieve, escenas que acompañaron su entierro bajo el monumento de la Plaza de la Lealtad, unidas a otros recuerdos y documentos, como el testamento hológrafo del teniente Ruiz, bustos y retratos. Muy cerca se encuentra el busto del general Castaños, quien al mando de sus tropas infligió la primera gran derrota al invasor en la batalla de Bailén, minuciosamente representada en una maqueta con gran detalle, que incluye el lugar en que se firmó la capitulación. Junto a diversos objetos de Napoleón, se conservan otros de sus contendientes en España. Palafox y Agustina de Aragón, defensores de Zaragoza, o Álvarez de Castro, defensor de Gerona, junto a otros recuerdos del empecinado. Una vitrina inspirada en el Parque de Monteleón guarda bastones, sables y espadas, junto a otras prendas y objetos de los protagonistas de la contienda. Las maltrechas banderas expoliadas por el ejército francés en retirada y devueltas en este siglo por el mariscal Pétain contrastan con el impresionante cañón Dragón, que José Bonaparte se llevaba como trofeo cuando fue recuperado por los españoles en Vitoria. Soy el terrible dragón a quien libraron con gloria los jóvenes de Vitoria del poder de Napoleón. También en el siglo XIX, durante los años 1859 y 60, se desarrolló el episodio inicial de la Guerra de África, de la que se conservan numerosos objetos y cuadros, como este del que fue pintor y director del Museo del Prado, el madrileño Vicente Palmaroli, en el que se refleja la batalla de Tetuán. Pero son las guerras civiles las más duraderas del siglo. Extendiéndose desde 1833 hasta 1874, las guerras carlistas por la sucesión al trono español enfrentan a los partidarios de Carlos, Zumalacárregui, Cabrera y Maroto, con Espartero, Nogueras y O'Donnell, defensores de Isabel II. Numerosos recuerdos de aquel periodo se conservan en la planta de infantería. Especial significado tienen la mesa y las sillas en que los generales Espartero y Maroto firmaron el Convenio de Vergara en 1839, que puso fin a la Primera Guerra Carlista. Las banderas en sus orígenes habían adoptado multitud de formas, colores y símbolos. Si bien desde la Edad Media aparecen tres constantes: leones, castillos y bandas rojas y amarillas. Poco después, Juana I de Castilla incorpora el aspa de Borgoña al escudo real a la muerte de su marido. Este símbolo ha perdurado hasta el siglo XX y en la actualidad figura en los guiones del rey y del príncipe de Asturias. Carlos III instituyó una bandera roja y amarilla de 3 listas, para que los buques de guerra no se confundieran con los de otras naciones. E Isabel II en 1843 hace que sea adoptada también por el ejército. Desde esa fecha, el museo guarda 89 banderas de unidades que lograron en el campo de batalla la Cruz Laureada de San Fernando, máxima condecoración al valor del ejército español. La segunda mitad del siglo XIX abre una nueva época para la artillería, con diversas mejoras tecnológicas que se traducen en la sustitución de los proyectiles esféricos por los oblongos y la introducción del rayado del ánima, que dota de un movimiento de rotación al proyectil. A su vez, puesto que el bronce rayado tenía un desgaste muy rápido, comenzaron a fabricarse piezas de acero. Dada la escasa asignación presupuestaria del ejército, se reforman las piezas en uso, rayándolas o refundiéndolas.
Asimismo, empezaron a aparecer armas de retrocarga con diversos tipos de cierre, de tornillo y de cuña, que permiten cargar la pieza por la culata, resistiendo la presión, a la vez que evitando el escape de los gases producidos por la combustión de la pólvora. Este es el primer cañón de estas características que tuvo nuestra artillería, el Krupp de 1867. La sala de caballería conserva en sus vitrinas uniformes de los siglos XVIII al actual, como el de cazadores de Alfonso XII, el de cazadores de María Cristina o el de batidor de cazadores de Victoria Eugenia. También se muestran estandartes y banderas como estas de voluntarios venidas del Perú, la bandera coronela del Regimiento de Lanceros de la Reina o la de húsares de la Princesa y diversos estandartes. Entre los múltiples recuerdos de militares ilustres del arma, destacan los del general Berenguer y los de Diego de León, conocido como la primera lanza de España. La sala de ingenieros ofrece, junto a uniformes del siglo XIX, numerosas y valiosas maquetas, como esta de Ciudad Fortificada, que sirvió para el estudio de la estrategia militar al rey Carlos IV cuando era príncipe, o esta de la Plaza de Melilla, o la del Castillo de San Felipe, la Plaza de Rosas, el Castillo de Loarre y diversas maquetas de fortificaciones, puentes y castillos. Dejar que siga y bogue la galera bajo la tempestad sobre la ola. Va con rumbo a una Atlántida española en donde el porvenir calla y espera. El museo conserva también numerosos objetos que evocan las gestas de ultramar. Junto a una reliquia de la camisa que vestía Pizarro cuando murió, está el pendón que llevó a la conquista del Perú, así como los frágiles restos del pendón que la tradición asume que enarboló Hernán Cortés en la conquista de México. Una vitrina de la Sala de Sanidad Militar guarda recuerdos pertenecientes a Santiago Ramón y Cajal cuando ejercía su empleo como capitán médico en Cuba. Pero los duros tiempos de la pérdida de los territorios de ultramar también están representados en las dos últimas banderas que ondearon en Cuba, junto a recuerdos como los del sitio de Valer en Filipinas y otros muchos que ofrecen mudo aunque clamoroso testimonio de 500 años de presencia española en América. Las miniaturas del museo cumplen una función relevante al evocar episodios históricos de los que no se conserva prueba documental gráfica alguna, al tiempo que recrean banderas, uniformes y personajes de todas las épocas. En suma, el Museo del Ejército ofrece los recuerdos de la vida militar española, de sus glorias, episodios y hazañas, que abarcan desde objetos emblemáticos, testimonios heroicos que refulgen en las armas y en las armaduras, o los hechos de armas en el continente americano, aún latentes entre los pliegues de sus banderas, y de tantos episodios protagonizados por nuestro ejército y el heroico pueblo español. El museo tendrá en los albores del siglo XXI una nueva sede en el histórico y majestuoso Alcázar de Toledo, en donde se ampliarán los espacios para presentar la larga y densa historia de nuestros ejércitos, de forma cronológica y didáctica, utilizando las más modernas técnicas museográficas.